Bueno, el siguiente speaker es el doctor Alberto Vélez. Él es médico especializado en neurología pediátrica y magíster en epidemiología. Vamos a empezar de nuevo. Actualmente forma parte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde es profesor titular en neurociencias y epidemiología. Además, es miembro del Comité Científico de FAS-LATAM y lidera el estudio observacional en Colombia. Desde la conformación de FAS-LATAM, el doctor Vélez ha brindado atención a familias con síndrome de Angelman de toda Latinoamérica, consolidándose como un referente en la región en el manejo de las epilepsias asociadas al síndrome de Angelman. Su dedicación y disposición para colaborar son invaluables, participando en cada evento y regalándonos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo. Incluso se ha puesto la camiseta de FAS-LATAM, literalmente participando de la media maratón de Bogotá. Su compromiso con Latinoamérica y con sus pacientes es verdaderamente conmovedor y es un privilegio para la comunidad colombiana contar con su cercanía. En esta ocasión, el doctor Vélez ofrecerá una visión integral sobre el manejo de las convulsiones del síndrome de Angelman. Los dejo con el doctor Alberto Vélez. Stephanie Alison, ahora me va a tocar a mí ser el que voy a llorar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La verdad, estoy muy conmovido de ver tantas familias, tantas personas aquí. Muchos de mis pacientes están aquí. Muchas gracias por venir. Yo creo que ustedes son la base de esta organización y seguramente van a ir muy adelante. También lloro. Bueno, voy a hablar un poco de epilepsia. Hernán habló algunas cosas. Yo pues voy a profundizar algo sobre esto. ¿Dónde? Aquí. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Mi mayor conflicto de interés es pertenecer a FAS-LATAM en el comité científico, pero lo hago con mucho gusto. Bueno, un poco para recordar qué es una epilepsia, qué es una crisis epiléptica. Ustedes, como ven, las crisis epilépticas son un evento transitorio que resulta de una descarga excesiva de las neuronas o de un grupo de ellas. Y la definición de epilepsia es por lo menos tener dos tipos de crisis, en frecuencia dos crisis, o tener una crisis provocada y una alteración electroencefalográfica, o por lo menos obtener un diagnóstico de síndrome epiléptico, que es el caso, por ejemplo, de síndrome de Angelman. Las crisis, entonces, como ya hablaron esta mañana, se producen un poco porque hay un desbalance entre los mecanismos excitatorios y los mecanismos inhibitorios, que es parte de lo que pasa en los pacientes que tienen síndrome de Angelman, en que hay una disminución de los mecanismos inhibitorios y entonces, pues, lógicamente, los mecanismos excitatorios van a sumarse y vamos a tener las crisis. Y vamos a tener seguramente, como ya vimos también esta mañana, que hay una disfunción del sistema GABAérgico en los cuales pues hay una hiperexcitabilidad de los circuitos neuronales y además hay otros componentes que hace que esta inhibición que tenemos normalmente en las personas haga que los mecanismos excitatorios empiecen a sumarse y por eso vamos a tener las crisis. Esto va a ser muy importante ahora que hablemos un poco del tratamiento, porque pues vemos que a veces no es importante o no es tan primordial mejorar los mecanismos excitatorios, porque aún si bajamos los mecanismos excitatorios, siempre los mecanismos inhibitorios van a estar abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar los mecanismos inhibitorios para nuevamente balancear la balanza y podamos tener unos circuitos más estables. Vamos a hablar un poquito del tipo de crisis, y esto es importante porque cuando nosotros los médicos hablamos con ustedes, les decimos, bueno, ¿qué tipo de crisis tiene? Muchas veces no saben qué es. Las personas, en general, las crisis las miden es por el final de la crisis, porque es lo más evidente, lo más como asustador. Es cuando el paciente tiene un ataque convulsivo de todo el cuerpo, se saca la lengua, se muerde la lengua, voltea los ojos, y eso es lo que más les llama la atención generalmente a los pacientes. Para nosotros es muy importante diferenciar qué tipo de crisis es, sobre todo el inicio. Entonces, esta es la clasificación que tenemos actualmente en las crisis. Como ven, si alcanzan a ver, ¿sí? Hay unos de inicio focal,
o sea, parcial, ahora miremos qué es, unos generalizados y unos desconocidos. El inicio focal, entonces, es cuando hay una hiperexcitabilidad, un grupo de neuronas que están más activas en un punto específico del cerebro, y entonces, dependiendo del sitio donde estén generando esa descarga, va a tener un tipo de manifestación. Ese tipo de manifestación se puede volver global, o sea, generalizarse, bilateralizarse, como se dice ahora, y tener lo que se llama la convulsión, el ataque, la crisis tónico-clónica generalizada que llamamos nosotros. Y entonces, pero lo importante es el inicio. Y las otras crisis son las crisis generalizadas. Todavía no sabemos muy bien de dónde se provienen las crisis, aparentemente son áreas o redes que involucran rápidamente a todo el cerebro, por ejemplo, en lo que se llama el tálamo, los ganglios basales, pero también se puede creer que son pequeños focos que están muy cerca de estas áreas, que difunden muy rápidamente a estas áreas y tenemos las crisis generalizadas. Bueno, para que entiendan un poquito mejor, voy a tener 3 ejemplos. Entonces, este es un paciente, fíjense cómo él se quita las gafas, él ya sabe que le va a dar algo. Fíjense en la mano izquierda, cómo la mano izquierda empieza a ponerse un poco más tensa, posiblemente siente algo y ya empieza la crisis como tal. Esto es una crisis focal de inicio motor, eso es lo que es importante. Esto se trata con un tipo de medicaciones pues específicas. Bueno, aquí el paciente va a tener ya después una difusión de la descarga y vamos a ver cómo en estos segundos el paciente va a tener lo que se llama la crisis generalizada. Uy, está corriendo mucho ese reloj. Este es una niña con una crisis de ausencia. Entonces, fíjense cómo la niña se queda quieta, mira fijamente, se le cae un poquito la cara y rápidamente vuelve en sí, más o menos 5 o 10 segundos. Y finalmente, otra de las crisis importantes que veremos porque son importantes es las crisis que se llaman mioclonias. Son las mioclonías, son esos movimientos bruscos que tienen las personas, que es también lo que ustedes han visto posiblemente muchos en sus hijos, como la niña hace esos movimientos y lógicamente como son tan bruscos, la niña se va a caer. Entonces por eso se llama también atónica. Hablando de las crisis, la epilepsia del niño con síndrome, de Angelman, bueno, como dijo el doctor Martino, ya es una muy importante, casi entre el 90% de los pacientes tienen crisis epilépticas según las estadísticas que tenemos hasta este momento, pero como hemos visto, pues esas estadísticas han sido de serie de casos y bueno, yo a veces tengo mis dudas sobre si verdaderamente algunos de los pacientes son crisis o no. Por eso digo que estar seguro de que verdaderamente son crisis, porque los niños, como bien se dijo anteriormente, pueden tener temblores o puede ser la ataxia, que a veces pueden sugerir otro tipo de cosas que no son crisis epilépticas. Las crisis verdaderamente son muy tempranas, empiezan por debajo de los 3 años y algunos por debajo del año de vida. Por eso es que cuando algunos pacientes me dicen, no, es que los diagnosticaron de síndrome de West, que es un cuadro sindromático que se presenta en lactantes por a los 6 meses, uno empieza a dudar si verdaderamente son crisis lo que tuvieron o si son otro tipo de manifestaciones clínicas que tiene el niño. Pero podía pasar. Vemos que también a medida que pasa el tiempo tienden a mejorar en la pubertad, con o sin tratamiento, pero vuelven a surgir en la vida adulta. Y finalmente, como dice ahí, el tipo de crisis, como ven ahí, son todas, cualquiera de ellas. Las más frecuentes son las crisis de caída, las crisis atónicas, pierde el tono, las crisis tónico-clónicas, pero hay que mirar que también las otras crisis como ausencias y las mioclonías son muy frecuentes. Y hay que tener en cuenta que depende del tipo de síndrome de Angelman son más frecuentes o no, siendo como en todo lo que hemos visto esta mañana, las de lesiones son los que más frecuente tienen la mayor parte de las alteraciones que tienen los niños. Las crisis mioclónicas, hablando de ellas, y por eso era el ejemplo, son muy comunes. A menudo son las primeras crisis que tienen los niños, a veces pasan desapercibidas y hay que tenerlas en cuenta, sobre todo en los primeros años de vida. Tenemos que ver que en el electroencefalograma, como vemos ahí, no sé si esto
Perdón. No sé cómo. No, aquí. No sé. Bueno, vemos en el electroencefalograma cómo hay una gran descarga. Ahora veremos un poquito del electroencefalograma, pero cómo hay una anomalía muy importante en el electro que se relacionan justamente con el momento en que los pacientes tienen las crisis. Perdón. Tenemos este ejemplo. Esto es una foto de un paciente con permiso de los padres que no funciona. No funciona. ¿Me lo puedo arrancar? Ya. Bueno, entonces vemos como en la foto de la izquierda de ustedes, como la niña estaba leyendo. En la foto de la derecha ya tiene unas crisis como atónicas. Aquí en la otra tiene las mioclonías. Ahorita se va a caer. Que son esos movimientos bruscos que a veces, digamos que en el síndrome de Angelman lo que tienen es que muchas veces no tenemos un solo tipo de crisis, sino muchas veces tenemos muchos tipos de crisis concomitantes. Y entonces, por ejemplo, aquí puede haber al mismo tiempo ausencias y mioclonías, que es muchas cosas de las que las caracteriza a estos niños. Ya se habló del estado convulsivo epiléptico no convulsivo. Hasta 50% de las personas, y sobre todo más mayores, pueden tenerlos. Son pacientes que tienen un aumento de las crisis mioclónicas, las crisis de ausencia, y constan de pequeños movimientos en cómo girar los ojos, etc. Hay unos temblores, hay pérdida de habilidades y cambios de conducta, y eso pueden durar hasta semanas, y eso hay que tener muy en cuenta porque hay que tratarlos agresivamente. Ahora veremos cómo se trata. Ahora, no son crisis epilépticas y hay que diferenciarlos de las crisis epilépticas otros tipos de crisis. Por ejemplo, las mioclonías no epilépticas, que son movimientos que ahora veremos, los temblores y la risa paroxística. La risa, ustedes saben que los niños con Angelman se ríen, pero a veces se ríen como en contextos que no son de risa, y pues a veces parecerían que fueran alguna crisis epiléptica, y existen las crisis de risa en la epilepsia, pero en este caso no están correlacionados con la epilepsia. A veces la ansiedad es lo que les puede producir un poco más de risa, u otras cosas que son ese momento que el paciente empieza a reírse. Las mioclonías no epilépticas también es sobre todo de personas ya un poco mayores, adolescentes, por encima de los 10 años y sobre todo por encima de los 20 años. Depende, ahí está en el grupo de edades en los cuales se presentan. Generalmente entre más mayores sean, más crisis mioclónicas no epilépticas tienen. Pueden durar segundos. No hay una alteración de la conciencia, los pacientes siguen perfectamente bien, tienen los movimientos y no hay una correlación con el electroencefalograma. Además, no hay, a diferencia de las crisis mioclónicas o de las otras, la misma. Finalmente, las actividades delta, o sea, ondas muy grandes, muy lentas, que están más sobre todo en la parte posterior, que también se está utilizando como marcador en posible modificación con medicaciones. Este es otro ejemplo. Bueno, y ahora pasando un poco al manejo, la mayoría de los pacientes están con medicación. Otros están con dieta y otros pueden tener opciones quirúrgicas. Nosotros vamos a ver un poquito más a detalle esto. ¿Cómo se han manejado? Como esto es una situación que tiene un trastorno, sobre todo en la disminución de la inhibición, entonces empezó a tratar con medicamentos que actuaran básicamente sobre el GABA, que es este neurotransmisor que actúa como inhibitorio. Entonces vemos cómo se utilizó inicialmente el ácido valproico, el clonazepam y el fenobarbital. Y el topiramato también, que tiene algo de efecto sobre esto, pero también rápidamente se sacó porque tenía muchos efectos secundarios como disminución del apetito, efectos cognitivos y otras cosas.
El fenobarbital, que también es una medicación que se utilizó hace un tiempo, que afortunadamente, pues yo digo, ha entrado al desuso porque no solamente en niños con Angelman, sino en todos los niños producía unos cambios cognitivos y comportamiento muy grandes, y eso se ha venido sacando y básicamente actualmente se utiliza solamente para el estatus. Hablemos del ácido valproico. El ácido valproico ha sido tal vez una de las medicaciones más utilizadas y sigue siendo una de las medicaciones más utilizadas. ¿Y por qué? Porque es que para nosotros el ácido valproico es tal vez la medicación inicial en cualquier tipo de epilepsia. Si le damos ácido valproico, podemos, y en atención primaria y en pediatría, y en todo lo utilizan, porque si damos ácido valproico es una medicación de amplio espectro y pues no tiene posibilidad de afectar a las personas en general. Lo que pasa aquí es que los pacientes tienden a empeorar el temblor y la ataxia y ahí puede haber deterioro de sus neurodesarrollo y por eso no se considera una medicación adecuada para el tratamiento crónico de los niños con síndrome de Angelman. Eso es bueno que los médicos lo conozcan. Somos muy reacios a veces a tener esos cambios porque, como les digo, ha sido una de las medicaciones más usadas en epilepsia desde hace mucho tiempo. El ácido valproico está desde el año 64 más o menos y entonces pues empezó a haber sobre todo más en los años 80, entonces lleva mucho tiempo. Entonces cambiar ese chip ha sido muy complicado, pero los efectos secundarios que suceden han sido muy importantes y ojalá no se utilice. Solamente se utiliza en caso de fracaso de otras medicaciones o como medicamento puente para cambiar desde, por ejemplo, un estatus no convulsivo a otro tipo de medicación. Sin embargo, pues hay muchos medicamentos más que se han utilizado, pero igual, se han utilizado porque han tenido algunos resultados y porque pues ha sido o la moda o porque el médico sabía un poco más de eso, etcétera, etcétera, y entonces pues se han utilizado estos medicamentos. Finalmente llegamos a levetiracetam y al clobazam, que es tal vez, como veremos, uno de los medicamentos más utilizados. Hay otros medicamentos que utilizan, pero que empeoran las crisis y que ojalá no se utilicen porque esto lo que hace es inhibir la excitación, pero no aumentan la inhibición. Entonces, no funcionan adecuadamente y pueden empeorar el cuadro. Hablando del levetiracetam, rápidamente, porque me quedan casi 2 minutos, levetiracetam es el medicamento más utilizado, es un medicamento de amplio espectro, que tiene un rango de dosis muy alto, que tiene muy pocos efectos secundarios. Tal vez los únicos efectos secundarios puede ser que los niños se pongan un poquito más irritables, pero no en todos los niños, más o menos el 50% puede tener eso y se puede utilizar muy fácilmente. Además, pues ya está muy expandido. La medicación ideal es el Keppra, que es la molécula original, pero existen genéricos de muy buena calidad que también se pueden utilizar. Y el clobazam, que es el otro, el segundo fármaco más utilizado, es tal vez el que más se adecúa digamos, a la fisiopatología de las crisis en el síndrome de Angelman, porque es el que más aumenta la inhibición. Y entonces sería medicación en muchas ocasiones y en muchos pacientes está siendo utilizado como primera elección y único monoterapia con muy buenos resultados. Ahora, si esto no funciona, pues ha venido la moda del cannabidiol. Ojo, no tenemos mucha evidencia en ese sentido. Hay evidencia, como digo ahí, anecdótica, pero no hay evidencia científica clara de que funcione en el síndrome de Angelman. Se utiliza y se ha visto en otros tipos de encefalopatías epilépticas, como el síndrome de Dravet, el síndrome de Lennox-Gastaut, está aprobado para esto, pero para el síndrome de Angelman, primero no está aprobado y segundo, la verdad, pues no hay mucha evidencia. Y ojo también con lo que compramos, porque cannabis medicinal le venden a uno en las esquinas, por lo menos aquí, le venden a uno en la esquina un aceite de cannabidiol que no sabe uno muy bien qué es lo que tiene. Lo que sí se ha visto es que el cannabidiol farmacéutico disminuye la ansiedad y mejora las condiciones de sueño y para eso podría ser interesante. Y se acabó el tiempo. Lo otro es la dieta cetogénica.
la dieta cetogénica o la dieta con bajos niveles de carbohidrato, que aunque no se conoce exactamente, sí se ha visto, no se conoce el mecanismo de acción, sí se ha visto que funciona en muchas epilepsias y que mejora las condiciones en muchas otras epilepsias, y en esto sí tenemos evidencia. El problema es que, bueno, uno, si damos dietas solamente, es difícil de dar, difícil de mantener en el tiempo. Ahora existen, por lo menos aquí, estos dos productos, Ketocal de Nutricia y KetoWolf de, bueno, otro laboratorio, y pues son polvos que se utilizan como una leche que funcionan. Lo que pasa es que son costosos. Entonces, pues a veces las pacientes pues no pueden mantener en el tiempo la situación. Ahora, sí se considera que una dieta baja en carbohidratos puede ser adecuada, es más fácil de dar, sobre todo en niños pequeños. Entonces, pues se recomienda, y en muchos sitios, y mirando rápidamente el consenso, que no lo había visto, gracias a Hernán, no lo conocía, vi que están promocionando que en niños pequeños se utilice como primera opción la dieta baja en carbohidratos. Entonces, pues puede ser. Eso es una recomendación de manejo que más o menos sale de este, pero estaba en otro estudio. Primera línea, levetiracetam o clobazam. Si no funciona, o segunda línea, la dieta cetogénica, y a lo mejor cannabidiol, si hay cannabidiol, pero farmacéutico. Que es por lo menos sabemos de buenas prácticas de manufactura y sabemos qué estamos dando. Es costoso, pero vale la pena. No suministrar ácido valproico y no suministrar ninguno de los medicamentos que actúan sobre los canales de sodio, como son la fenitoína, la carbamazepina y otros. En estatus epilépticos no convulsivos se puede dar diazepam, y se puede, ahí les pongo una... les pongo... un esquema que promocionan el diazepam con dosis de 3 veces al día durante 2 días e ir bajando progresivamente cada 2 días hasta suspender. Y finalmente, pues nada, como todos los niños se sonríen, pues mejoremos la epilepsia, mejoremos estas condiciones y démosles una razón para sonreír. Muchas gracias.